¿Está contento con el fichaje Gordon? Presidente. No va a decir nada. Patino Messi está tan car. Julián, ¿es posible, presidente? Me han informado Pero está caliente, se está Gordon. haciendo con Gordon. Vale. Es un fichaje pedido por Hansi Flick. ¿Por qué? Porque juega en banda izquierda, juega arriba, es un jugador que presiona muy bien, que marca goles, que tiene mucha calidad, que va a aportar al Barça y Josep, que querían el Bayern y el Liverpool. Un saludo a todos compañeros blaugranas, pues sabemos Gordon, y es que creo que a estas alturas de la película ya todos habrán enterado de que Anthony Gordon estaría a punto de ser fichado por el Barça por 70 millones de euros más variables. Y más allá de los análisis que se están haciendo en los diferentes espacios de internet respecto a las cifras de siempre, ¿no? Tipo goles y asistencias, la verdad es que en este video vamos a revisar un poquito nomás ciertas cositas de lo que es la mentalidad de Gordon, ciertos detalles, ciertas métricas que nos pueden hacer entender el por qué Hansi Flick está pidiendo expresamente este fichaje, porque este jugador, más allá de su juventud y su polivalencia, aporta algo que muy pocos jugadores en el mundo aportan. Todo eso lo vamos a ver en este video. ¿Qué perfil de futbolista encaja en el vestuario del Barça, ¿no? Que estén por y para el equipo es lo más importante y que no vengan de, no sé, te iba a decir de estrellita, pero de superiores, porque al final yo creo que eso no ayuda. Tenemos que estar todos a una y remar todos juntos, es lo que estamos haciendo estos 2 años, y venga quien venga, es lo único que quiero, que esté por y para el equipo y que ayude al máximo al equipo. Pongo este clip de Gavi, evidentemente, para aperturar el debate o la conversación respecto a cuál es el principal factor dentro del perfil de fichajes que siempre le han hecho un bien al Barça y que en general le hacen bien a un club que apuesta por el equipo y no por coleccionar estrellas. Y es que tiene toda la razón Gavi cuando describe de que qué tipo de jugadores encajarían bien en este Barça, aportarían en este Barça, y él literalmente describe a jugadores que vengan a trabajar acá, o sea, que no vengan a creerse de estrellas. Y claro, esto muchas veces va totalmente en contraposición respecto a la narrativa de medios convencionales y en general del aficionado de a pie, como lo somos nosotros, de que siempre queremos la estrella de turno, el jugador filigranero de turno, el goleador espectacular de turno, el jugador marketinero de turno, el jugador con más aura o varias de estas cuestiones que siempre se llegan a comentar en redes sociales o incluso en prensa. Y lo peor es que a través de las temporadas se nos va demostrando que los equipos que tienen éxito, sobre todo con nuestra filosofía, son los cuadros que verdaderamente priorizan otro perfil de futbolistas. Y centrándonos directamente en Anthony Gordon, entendiendo que no es un jugador, a pesar del precio, que ya vamos a hablar de ello, que se está pagando por él, no es un jugador del perfil superestrella, que sí suelen tener la mayoría de jugadores con todo el marketing detrás, digamos, con todo el aparato mediático hablando todo el día de ellos porque saben que van a cosechar interacciones y clics. Este jugador entra, creo yo, dentro del grupo de futbolistas los cuales los podemos llamar los currantes, los trabajadores, estos jugadores con una mentalidad particular que justamente son el tipo de jugadores que más deseados son por los entrenadores de primer nivel mundial, los Pedros de los Guardiolas, los Rafinhas de los Flicks. Y es que puedo ahorita traer varias entrevistas, bueno, palabras que ha dicho Gordon a lo largo de su carrera, algunos guiños que nos hizo luego de que jugamos contra su Newcastle en la última temporada en la liguilla, algún que otro guiño que hizo respecto a la admiración que él sentía por Messi, pero hay una entrevista en particular que le hizo Gary Neville, la cual verdaderamente me llama mucho la atención por lo que creo que refleja respecto a la personalidad del jugador. Y a ver, esta entrevista es del 2024, no la puedo reproducir por temas del copyright, pero más allá de lo que dice, de que, bueno, lo típico, ¿no? Que quiere triunfar, quiere llegar a la élite, quiere ganar muchos trofeos, de hecho, de un plazo, dicen 3 años, curiosamente, en poco más de 2 años está cumpliendo, digamos, ese pronóstico, pero al final, él mismo, sin que se lo pregunte Neville, habla del tema de la intensidad, habla del tema de correr. What I do, running's a massive part. Usually if I run a lot, I play well. Dice,
correr es una parte enorme porque normalmente si corro mucho, juego bien. En pocas palabras, este jugador, cuando le están preguntando respecto a su futuro, respecto a las típicas preguntas que se le hace a un jugador sobre su ambición en su carrera, ¿no?, que se está desarrollando, ya de una manera natural, ya él describe como parte de su éxito algo que tiene naturalizado y que ha identificado como una de sus fortalezas. Él lo dice como correr, que independientemente de cómo se puede entender esto, se está refiriendo a presionar, se está refiriendo a la intensidad, se está refiriendo a varias de estas situaciones que seguramente, sí, ya muchos de ustedes han puesto a buscar las skills de Anthony Gordon, más allá de los goles, las asistencias, los regates que ha logrado hacer a través de su carrera, ha visto que es un jugador, no puedo decir como Rafinha, porque como Rafinha solo hay Rafinha, pero es un jugador de este perfil Rafinha Luis Díaz, muy intenso, muy atento, muy incisivo, presionando, agresivo. Es un jugador que está hecho y derecho para ser entrenado por Hansi Flick. Y lo que dije al inicio respecto a las estadísticas clave, las cuales creo yo son razón de su fichaje. Yo sé que con la intención de hatear o de desconfiar en Gordon, y en parte es válido evidentemente analizar números, se está hablando mucho de su estadística de goles y asistencias de esta temporada en el Newcastle, que si no me equivoco eran 6 goles y 2 asistencias en Premier League. Oye, a todos quienes dudan respecto solo basándose en esos números, les invitaría a que revisen los números de Rafinha en el Leeds. Les invitaría a que revisen eso. Les invitaría también a identificar de que Anthony Gordon juega en un Newcastle que para nada tiene el torrente ofensivo que tiene el Barça de Flick. ¿A qué me refiero? A que evidentemente cualquier jugador con mínimamente un nivel decente para tener minutos en equipos de élite, en equipos de primera división de las principales ligas europeas, va a resultar beneficiado al jugar en un planteamiento como el de Flick, que directamente es favorable para los delanteros, en contraposición a lo perjudicial que es para los defensores, porque es un estilo ofensivo, evidentemente. Ahora, si es que sabiendo de que casi cualquier gran jugador, cualquier jugador bueno, digamos, de los principales equipos europeos que te traigas, te puede producir goles y asistencias porque el equipo está construido para generar muchas ocasiones de gol, pues, ¿qué factor diferencial podría hacer que destaque un jugador por encima del resto como para que te decidas ir a por ese? Y la clave está acá. Un dato aportado por Martín Minan, que Anthony Gordon estaría entre los extremos con más de 1000 minutos en las 5 grandes ligas en la 25-26, con unos percentiles como estos: 97 en presiones, 97 de 100, 95 en acciones defensivas, 88 en presión tras pérdida, recuperación por presión y recuperación tras pérdida. Básicamente, Anthony Gordon destaca, pero de una manera sobrenatural, o al menos lo ha hecho en esta última temporada, en justamente esa faceta que hace que Hansi Flick considere tan imprescindible en Rafinha. Porque si hay un jugador que se destaca justamente por aportar esta parcela más allá de goles y asistencias en el equipo y en general en Europa, ese es Rafinha. Y yo puedo entender que la gran mayoría, porque así nos acostumbra la prensa y en general las redes sociales a analizar los delanteros, de que supedita todo el valor de un delantero a sus goles y sus asistencias, no comprende la importancia de esta faceta. Pero la realidad es que quienes lo comprenden y sobre todo quienes lo valoran desde un punto de vista primordial, esta faceta por encima incluso de las meras estadísticas de goles y asistencias, son los entrenadores de élite. Porque este tipo de jugadores son los que aportan más allá de un numerito en la estadística a nivel colectivo en un deporte que es colectivo. Y yo puedo entender que dé ciertos nervios el tema de los 70 millones y siempre lo voy a considerar un hándicap porque es algo utilizado por, en general, cualquier hater de cualquier jugador para tratar de machacarlo más, para tener en su mente un argumento más para machacarlo. Pero lo que siempre he comentado, a partir de que el jugador pasa a ser parte del Barça, pues se convierte en un activo del Barça. Y estar con una actitud persecutoria para con el rendimiento del jugador siempre va a restar. Porque el principal interesado en que salga bien siempre va a ser el entrenador.
Y si se supone que se confía en Hansi Flick, pues remar en contra de Anthony Gordon o estar constantemente poniéndole la lupa encima con su rendimiento va a ser directamente perjudicial para el trabajo de Hansi Flick. Por otra parte, este jugador tenía contrato hasta 2030. Estaba jugando en un club estado como el... Bueno, está jugando porque todavía no es oficial. Está jugando en un club estado como el Newcastle de, si no me equivoco, propietarios saudíes. Y creo que se entenderá, teniendo en cuenta que el fair play financiero en la Premier League es un mal chiste, de que a muy pocos si nos cuentan hace unos días que Deco lo iba a lograr conseguir por 70 millones, nos lo hubiéramos creído. Es que parecía totalmente imposible. Si es que no se hablaba de Gordon, o yo en ningún momento hablaba de Gordon, es porque no pensé que era posible sacarlo por menos de 100 millones. Porque normalmente, teniendo en cuenta la inflación y los sobreprecios que se pagan en la Premier, pues me imaginaba una cantidad de ese estilo. De hecho, por algo el Bayern y el propio Liverpool han estado interesados en este jugador. Y de hecho, el mérito que tiene Deco en haber utilizado lo que yo considero que ha sido una cortina de humo con todo esto de Joao Pedro y de Julián en estos días, para ir de tapado a negociar por Gordon y ficharlo de manera express, me parece totalmente una masterclass. Porque tú, evidentemente, si es que empiezan a enterarse de cuáles son verdaderamente tus movimientos, más complicado se te va a hacer. Se te pueden adelantar, te pueden subir el precio. Me parece que ha sido lo mismo que la pasada temporada, que fue con el humo que se vendió con Luis Díaz para abaratar el fichaje de Rashford. Y en este caso lo mismo, con Joao Pedro y Julián para abaratar el fichaje de Gordon. Es un jugador de 25-26 años. Un jugador que otro de los mejores entrenadores del mundo le puso el ojo encima como Kompany. Y encima es un jugador que desde hace años ya, cuando él habla de su carrera o de su futuro, tiene normalizado hablar el tema de la intensidad y de la presión como parte de su naturaleza. ¿Qué más se puede pedir? Entiendo perfectamente por qué Hansi Flick lo habría pedido y acá al menos vamos a respaldar este fichaje desde el inicio hasta el final mientras veamos compromiso. Porque como dijo un sabio un día, perdonar que fallen, pero no que no se esfuercen. Y mientras este jugador muestre la intensidad en el campo que ha mostrado en el Newcastle, y muestre esas ganas de presionar, que es lo que se espera de él, independientemente de las rachas buenas o malas que vaya a tener, que evidentemente ojalá sean buenas, se lo va a respaldar con uñas y dientes. Porque a partir de ahora, el bien de Anthony Gordon se convierte directamente en el bien de Hansi Flick y en el bien del Barça. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.